Bienvenidos a Voces de Esperanza. Los invito a darle like o suscribirse a nuestra página. Y hoy tenemos un nuevo invitado. Y bueno, si se suscriben, podemos seguir invitando a muchos personajes que nos ayudan en un mensaje positivo a nuestra comunidad. Hoy tenemos a Víctor Grajeda y primero que nada lo vamos a saludar y que nos diga quién es Víctor. Hola, Víctor. Hola, doctora, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me gusta mucho el nombre. Muchas Cuando gracias. decidieron invitarme, pues dije yo, ¿será que realmente tengo algo que aportar a este Claro espacio? que sí. Pero me dice Víctor, que fue el que me contactó pues estás teniendo una vida en la cual hayan habido cambios, eso y lo otro, y todos tenemos una experiencia que contar y ser una voz de esperanza. Entonces, yo creo que sí entras como en el perfil de los invitados. Entonces, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para la entrevista. Respondiendo a su pregunta, pues, ¿quién es Víctor Grajeda? Yo creo que soy un ser humano muy soñador, me considero bastante soñador. Eh, He incursionado, he tenido la oportunidad de incursionar en diferentes espacios dentro de la sociedad. Una de mis grandes pasiones, de hecho, pues es de las cámaras y eso. Y porque estaba estudiando periodismo en la universidad, pero también detrás de esa parte como de las comunicaciones, me gusta mucho el tema también del emprendimiento y los negocios. Yo me crié en una familia donde mis papás vendían cosas siempre. Mi papá siempre tuvo su trabajo, pero mi mamá y mi papá siempre tenían como actividad de vender aparte. Extras. Extras, sí. Entonces me acuerdo yo que en la reunión del sindicato, mi papá es sindicalista, él siempre nos llevaba en una bicicletita amarilla con una cajita enfrente donde cabíamos literalmente mi hermana, que tenía como sus 5 o 6 años, y yo, y teníamos una banquita en la bicicleta, y a la par pues llevaban naranjas y mangos verdes y eso. Entonces siempre estuve como viendo esa parte de la dinámica de vender. Mi mamá vende ropa en la actualidad, tienen una pulpería, entonces hay muchas cosas que siempre han estado pegadas al tema del negocio. Entonces me relacioné mucho en ese ambiente. Entonces ya siendo adulto, pues dije yo tengo como, Dios me bendijo con la destreza de poder hacer manualidades, hacer decoraciones con globos, hago un poco de flores también. Entonces dije yo, ¿por qué no colocar el tema como ya algo más formal? Y empecé a trabajar de eso. Desde muy joven, yo calculo que desde los 20 años tal vez, empecé a trabajar en esto y nada, pues me considero soñador por eso, porque he tenido como el gusto, bueno, ¿qué será? Como la oportunidad de poder hacer realidad esos sueños que en su momento fueron esos sueños y ahora son una realidad. Bueno, pero soñar no cuesta nada y además todo empieza con un sueño y depende de nosotros llevarlos a cabo. Definitivamente. ¿San Entonces, Pedrano? soy sanpedrano, 100% sanpedrano. Mis raíces son de Santa Bárbara. Y ahí el porqué de mi nariz. Y mis ojos, que son un poco claros. Toda mi familia como en esencia es de Santa Bárbara. Pero yo sí fui criado aquí en San Pedro Sula. Bueno, la mayoría de los sanpedranos pues tenemos eso de que los negocios dicen que se nos da Ajá, sí, sí. bastante, así que eso. Lo de la decoración, ¿hay alguien más en la familia que tiene esa habilidad de que le guste la decoración? Qué buena pregunta esa. Fíjese que mi mamá me la responde de una manera muy peculiar. De hecho, mi mamá siempre me dice así como que yo no sé dónde sacaste eso vos, porque nosotros nunca tenemos, yo no soy buena ni para agarrar una tijera. Es que alguien de la familia puede haber. Pero sí, algunos lo asocian con el tema de mi orientación sexual también, que por esa parte es que uno tiene Pero un no talento a eso. necesariamente. Exactamente, yo no lo veo de esa forma, simple y sencillamente es un talento que Dios me brindó y que he O tenido la alguien, oportunidad de explotar. o alguien lo oculta y no necesariamente lo ha sacado a la luz. Ajá. Entonces, pero por eso pregunto, porque normalmente hay rasgos que los traemos de ciertos familiares que no sabemos. Entonces sí pregunto eso porque, por ejemplo, mi papá sí dibujaba muy bonito y de mis hermanos ninguno dibujamos, pero ni un gato. O sea, nosotros 2 pelotas y para nosotros eso es un gato, o sea, horrible, dibujamos. Guau. Es una pena de que mi papá dibujaba tan bonito y nosotros nada.
pero sí en mi familia hay otros primos que dibujan muy bonito. Entonces nosotros de mi papá dibujaba tan bonito y por parte de mi mamá dibujan bonito, pero nosotros no. Entonces alguien tiene que haber por ahí en la familia que tal vez no ha salido a flor su talento, pero alguien por ahí debe haber, tiene que haber su ramalazo, como decimos. Fuimos una familia bien como aparte, por llamarlo de alguna manera. Siempre mi círculo de familia como tal únicamente fue mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Esa era mi familia, porque nunca fuimos, o sea, como una familia tan grande por el tema de las distancias y otras cosas, pero y curioso que menciona, porque ya vamos a hablar de ese tema, que hay mucha gente juzga por ciertos temas y asocia y nada que ver, pues, pero sí, eso es muy común, pero los genes hablan por sí solos, así que eso de los buenos gustos o de tener cierta, es como la música, que un padre sea músico no obliga a que los hijos vayan a ser buenos músicos, pero sí puede estar en la sangre. Entonces, como uno dice, es que mi hijo tiene buen oído porque el padre es músico, pero no es como que tiene que ser músico, ¿verdad? Sí, es Entonces, cierto. pero ahí, por eso le digo, hay que investigar un poquito en la familia, pero puede estar por ahí. Y bueno, ya que tocó el tema, algo muy importante, yo sé que todo el mundo ya lo ha reconocido en las cámaras, que usted es famoso por ser abierto a hablar de su sexualidad. Este es un tema muy controversial en las redes sociales, en cámaras. Muchos están de acuerdo, muchas personas no están de acuerdo. Yo he recibido pacientes en mi consultorio, los padres de adolescentes sobre todo, cuando el adolescente está entre 10 a 14 años, sobre todo cuando en niñas y en niños que me dicen, doctora, mi hijo, mi hija está actuando raro, o las niñas están que no quieren vestirse como niña, o que el varón no quiere vestirse tan varonil. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Está cambiando su orientación sexual, ¿es gay o no es gay? ¿Nació gay? ¿Se está haciendo gay? ¿Qué puedo hacer? Surgen tantas preguntas en ese momento, y de hecho en el ámbito médico, quiero aclarar, no hay una sola respuesta, o sea, no hay un estudio que diga que la persona nace siendo gay, o sea, no hay. Entonces, porque hay personas que dicen, nace siendo gay, no hay un estudio que diga, está comprobado, o sea, no existe. Sí, es que hay muchos estudios psicológicos, sí, pero no hay algo así como que, obviamente, hay muchos estudios psiquiátricos y psicológicos que nos mencionan que hay orientaciones desde muy chiquitos, y hay cosas también que marcan a lo largo de su crecimiento. Entonces, por eso es que me gusta hablar con la persona y no traer a un psicólogo, un psiquiatra, sino que hablar con personas, porque es muy diferente su punto de vista sobre qué es lo que ha pasado en estos años, cómo vivió su infancia, lo que pasó, cosas que lo marcaron. Entonces, sí menciono esto porque obviamente me van a debatir psicólogos, psiquiatras, pero claro, eso lo podemos hablar de tema médico a médico, más amplio, pero cómo lo vive una persona que enfrenta estos retos es muy diferente a cómo lo vamos a ver. Entonces, les cedo la palabra en cuanto cuándo fue la primera vez que porque obviamente de niño uno no sabe, un niño escoge un color rosado de 1 a 5 años sin saber sobre qué color escoge. Digamos, una niña escoge el azul o rosado sin saber. Un varón también, no hay distinción de por qué escoger el color. Colores. Cuando usted comienza a ver diferencia de porque a mí me gustan ciertas cosas que a otros niños no. Ok, quiero
hacer un énfasis en algo que me llamó la atención de lo que comentó, como usted ha sido famoso por hablar y no ocultar quién es. En efecto, creo que parte de quién es Víctor esta persona que está sentado aquí, es eso, que en cualquier entorno donde yo me he parado, he sido completamente transparente y he sido completamente sincero con quién soy yo y mi orientación. Caso como en el que hice en el Congreso Nacional, que públicamente dije en una sesión del Pleno que yo era homosexual. Entonces ahí definitivamente detonó un montón de opiniones y eso. A raíz de todo eso que usted acaba de comentar también, de que la gente asume o cree o percibe que una persona homosexual se puede hacer homosexual o puede nacer homosexual. Yo particularmente considero que cada caso es único, pues. Entonces, ¿cómo recuerdo yo el hecho de dónde descubrí que las cosas estaban siendo de manera diferente? Yo soy de una familia muy religiosa, soy cristiano católico, y eso siempre estuvo como en el tema de mi formación, siempre estuvo como el tema de la religiosidad y lo que era el tema del pecado apegado a la familia. Pero yo siempre sentí cosas diferentes en un periodo tan pequeño como o un periodo de edad tan pequeño como en mi tiempo de preparatoria, por decirlo. Yo recuerdo realmente yo haberme sentido atraído por compañeros en el espacio de preparatoria, y recuerdo sentirme atraído por mis compañeros, no por mis compañeras. Entonces viví un proceso bastante difícil en cuanto a eso, pues, porque obviamente ser diferente es echarse encima a la media de la sociedad, en teoría, porque ser diferente no está bien. O sea, uno debe de seguir un patrón de lo que la sociedad quiere o la religión quiere o los estudios dicen eso. Entonces ir en contra de todo eso es difícil, es difícil. ¿Cómo empiezo yo como a ver qué diferencias hay? Ese ejemplo que le puedo comentar, como que yo me sentía atraído por mis compañeras y no por mis compañeros. Algo que fue bien difícil también para mí en mi infancia fue el tema de la educación física en la escuela. Porque siempre la educación física en las escuelas en nuestro país está muy apegada a que el deporte como tal o la práctica de un ejercicio como tal es el fútbol para las niñas y saltar la cuerda el fútbol para los niños y saltar la cuerda para las niñas, o quizá otro tipo de ejercicio para las niñas. Pero el fútbol siempre es como la regla o la ley de que eso es el deporte que debemos practicar los varones. Entonces, como a mí nunca me gustó el fútbol, yo vivía esa parte como muy excluido, o como no era tan bueno para eso, pues obviamente vivía el tema de la agresión de decir, o sea, ¿por qué no pateaste la pelota así? O sea, no sos bueno, no te queremos. Entonces el tema del aislamiento como tal no fue fácil. Y pues yo creo que al final no sé si fue como una reacción a esto, que yo pues obviamente sentía como más empatía con mis compañeros. Entonces literalmente en el recreo yo no jugaba fútbol, yo no estaba con los varones, sino yo me sentaba a comer con las niñas, porque me sentía como más tranquilo ahí. Porque sabía que no me iban a decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no compartís con nosotros lo que nosotros todos hacemos lo mismo y vos haces otra cosa diferente? Entonces, al final creo que para no ser juzgado también yo sentía como un refugio en ese espacio. El tema de los colores nunca fue para mí algo que yo diga como me marcó diferente. O sea, realmente no, en esa parte nunca fui como tan afeminado, porque esa es otra situación también, que puedo decirlo de esta forma: gracias a Dios no fui tan afeminado, como con el hecho de que eso lo hace a uno como más vulnerable a que la gente lo critique aún más. Pero también es un estereotipo, porque hoy en día el color pues no define, porque hay hombres que utilizan rosado, morado,
pero no define Ajá. su orientación sexual. Sí, entonces apegado a eso, pues, o sea, nunca decidí o nunca opté por colores muy femeninos, por llamarlo de alguna manera, que generalmente Que en estaba aquel pegado a tiempo rosa, sí. que en aquel tiempo sí un hombre que vistiera rosa Sí. era un... Sí, porque realmente el tema del rosa yo recuerdo haberlo podido utilizar tal vez en mis 22, 24 años. Sí, es reciente, Así, no era muy... no era un color que se podía usar con mucha facilidad, no siendo hombre. Entonces, sí, mi infancia la verdad no fue nada fácil. Yo he tenido la oportunidad de compartir espacios con otras personas de la comunidad y en efecto, en su gran mayoría no tienen infancias nada fáciles. Unas peores y otras catastróficas, porque realmente son muy pocos los casos en los que la infancia LGBTI ha sido como buena, pero creo que al final nos hace como ser más fuertes también. Siento yo que es algo que me ha impulsado a mí con el hecho de alzar la voz para hacer el tema de la empatía. Pues yo realmente nunca he sido una persona muy cerrada en cuanto al tema, porque sé que vivimos en una sociedad muy religiosa. Entonces no exijo el hecho de que acepten todo, pues. No exijo el hecho de que coincidan con mi pensar, pero sí exijo el hecho de que se respete mi pensar. Al cual yo respeto el de los demás, que respeten el mío. Entonces, esa es como la parte sobre la cual yo trabajo como tal, por decirlo de alguna manera. Bueno, y hablábamos antes de empezar el programa eso de que lamentablemente pues no se respeta muchos casos, no solo el suyo, sino que en muchos ámbitos, hasta los casos de discapacidad, Sí. ellos no los respetan. En casos de trabajo, de muchos, entonces podemos hacer muchas comparaciones. Entonces, claro, muchos no van a estar de acuerdo de que qué comparación, pero la verdad que el respeto en diferentes formas falta. Entonces, hablábamos de que muchas personas no pueden estar de acuerdo, pero lo que se busca es el respeto o igualdad en diferentes áreas, que a veces uno no está de acuerdo y una de esas son las religiones. Entonces, que igual que yo soy católica, yo le mencionaba, yo soy católica cristiana, entonces que la religión no esté de acuerdo con aceptar que es cierto que como decimos, que una persona sea de cierta orientación sexual, no es que ustedes buscan que los acepten, o sea, que los obliguen a que, sino que solo se les respete. Eso es lo que, y eso está completamente aceptable, o sea, que digan, respétennos y ya, pero porque hay personas que están, porque hay ciertos grupos religiosos que están, que los atacan, o sea, que, y no solo religiones, grupos religiosos, sino que personas y de otros índoles que atacan, que, o sea, han habido muertes, o sea, han habido ataques de todo tipo contra personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, y a eso es demasiado. Entonces, esas son las cosas por las cuales usted alza la voz y que está en todo su derecho. Entonces, usted alza la voz por las personas que no las pueden alzar. Entonces, sí, eso es por lo cual usted se ha hecho famoso y que en cierta manera es digno de admirar, y que estoy seguro que muchas personas le han agradecido y lo ven como un ejemplo. Y por eso es que lo tenemos acá, porque ve que sí tiene una razón por estar acá. Ajá. Entonces, obviamente, como decimos, nadie es una monedita de oro. Todos tenemos, pues, cosas buenas, cosas malas, pero hemos sufrido diferentes situaciones en esta vida. Lo del fútbol, a usted no le gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol. Entonces, no lo jugaba bien, pero siempre me ha gustado el fútbol porque mi papá era un apasionado del fútbol y miraba fútbol de México, de Estados Unidos, de Europa. Entonces yo me crié en el ámbito de fútbol. De hecho, mis papás se conocieron en un partido de Honduras-Canadá en el 82. Mi papá era peruano y mi mamá hondureña, y se conocieron en un partido en Tegucigalpa. Entonces el fútbol ha estado en mi familia siempre. Todo. Entonces, cuando yo hablaba de fútbol, mis compañeras hablaban de todo en el colegio y yo me iba al lado con los hombres, con los varones, y me ponía a platicar de fútbol y me quedaban viendo ellas así como que la rara.
Entonces, entiendo lo que usted decía porque yo era esa rara de que me quedaban viendo raro. No jugaba, pero hablaba de fútbol. Entonces, Okay. y más que yo era Barça, entonces, y mis compañeros eran Barça, entonces más emocionada hablando de fútbol. Entonces, me quedaban viendo un poco raro. Entonces, y tenía un compañero en el colegio, que saludos a mi compañero que ahora vive en Nueva York, me llevaba súper bien con él. En el colegio, que es la época más susceptible, él tuvo mucho acoso. Entonces, ahí pude darme cuenta de lo vulnerable que son las personas a esa edad, porque he conocido muchas personas que se suicidan y el hombre es el que menos intenta, pero tiene más éxito. En cambio, la mujer lo intenta más veces, pero no tiene éxito. Entonces, esa tasa es muy importante, porque uno ve en los hospitales, uno como médico, uno dice, ahí viene que se corta con Gillette, las mujeres, y lo intentan, pero el hombre no, el hombre, no puedo dar los ejemplos para que no lo hagan en casa, pero el hombre, pues las veces que lo intenta, lo logra. Entonces, es muy peligroso porque el hombre, pues en estas situaciones, imagínense, usted sufrió bullying. Ahora el conocido bullying, ahora la palabra bullying, todo el mundo lo conoce. Todo tiene un nombre ahora. Entonces, sí. Claro, imagínense que ahora todo el mundo sabe lo que es autismo. Antes, el autismo siempre ha existido, solo que antes no conocíamos el nombre. Entonces, pero usted sufrió bullying. Entonces, eso que lo apartaban sus compañeros y todo, fue bullying lo que le hicieron. Fue acoso en la escuela por ser diferente. Y sí es cierto que siempre ha existido que si uno no va con la manada, lo que hace la sociedad es alejarlo y eso puede provocar depresión y la depresión puede llevar a diferentes problemas como ser el suicidio. Entonces, en su caso, gracias a Dios, pues usted va a la pregunta, ¿tuvo apoyo de su familia o su familia pues también se unió a ser parte de esta presión? Ok, para ir como en el tema del tiempo. Sí, igual, el tema del colegio fue muy difícil, ahí fue donde realmente entra mi familia. Yo descubro, por decirlo de alguna manera, que soy homosexual a raíz de una crisis ansiodepresiva que tuve en el colegio. Yo recuerdo haber estado comprando la comida en el recreo. De repente sentí como un balde de agua fría, sentí que se me nubló la vista. Me mareé horrible. Mis compañeros dicen que caí redondo al suelo. Yo realmente no me acuerdo de mucho, solo más que todo lo que sentí. Entonces, pues llegaron mis papás, yo obviamente reaccioné y todo. Entonces ahí aparece la parte de la familia. Pues me llevan al médico, porque obviamente había sido algo como mucho impacto. Entonces me llevan al médico. Y el doctor dice, no, él tiene un cuadro de estrés y ansiedad y que al final lo que sintió fue como un colapso nervioso y esto. Pero esto hay que manejarlo, dijo, de una manera más como plática. A él lo está cargando algo y ustedes tienen que descubrir qué es para que puedan tocar el tema y hacerle como conciencia y hacerlo sentir mejor. Pues en efecto, yo sí sabía que era lo que me estaba cargando, pero era un tema que no había estado sobre la mesa en mi casa. Pasé alrededor de 3 días en cama con taquicardia, mareo, vómitos, diarrea, presión alta. O sea, literalmente mi sistema nervioso colapsó. Y mis papás siempre me preguntaban como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y llegó un punto al tercer día que yo ya no pude. O sea, entonces yo les dije, mamá, papá, yo siento que yo soy homosexual, me gustan las personas de mi mismo sexo, me gustan los hombres. Fue difícil en un inicio para ambos, tanto como para mis papás como para mí. El tema de la aceptación fue un proceso bastante complicado.
pero al final yo siento que es de reconocer el hecho de que no es un trabajo fácil o no es un momento fácil para un padre de familia tampoco tener que lidiar con temas como estos cuando vivimos una sociedad tan conservadora. Yo en la actualidad yo no tengo ningún resentimiento con mis papás sobre eso. Al contrario, me siento muy agradecido que ellos, a pesar de que no coincidían con el tema de que sentían que yo era homosexual, siempre buscaron la manera de cómo hacerme sentir bien, llevándome al médico, tratándome y eso. Yo iba a terapia, una terapia psicológica en la cual el psicólogo, la psicóloga en ese momento, pues se suponía que estaba como trabajando en el hecho de hacer que Víctor no fuera homosexual. Entonces literalmente me dejaba como tareas, me decía, esta semana vas a ir, vas a ver a una compañerita que te guste, le vas a hablar y vas a tratar de interactuar con ella. Pasaba, lo hacía, no me sentía cómodo, regresaba a la cita y luego me decía, bueno, esta semana vas a tratar de encontrarte con una compañera, le vas a escribir una carta y no sé qué, y la citas, tratar de tener una cita. Y así, eran actividades bien, o sea, que ahora yo lo veo que realmente eso era completamente incorrecto de parte de la psicóloga. Entonces, mis papás veían todo eso como el esfuerzo que estaba haciendo yo por cambiar, algo que no iba a poder cambiar. Entonces en ese proceso realmente ellos fueron como acompañándome y como motivándome a que cambiara. Y esa parte para mí es muy desagradable, en efecto. Pero cuando ya se puso sobre la mesa el hecho de que ya no había, porque la respuesta de la psicóloga fue, al final fue eso, o sea, realmente nosotros hemos estado haciendo cosas, pero su hijo realmente es homosexual, no lo vamos a poder cambiar. Pero como mis papás querían que yo fuera heterosexual, pues me mandaba a hacer tareas de heterosexual, entonces... Bueno, entonces cuando ya ella expuso con mis papás, les dijo, no, o sea, su hijo es homosexual, no vamos a poder cambiar nada, al contrario, hay que trabajar en tema de aceptación para que él se sienta mejor aceptándose a él mismo. Entonces ahí fue donde detonó la bomba, ¿va? Obviamente mis papás no iban a aceptar el hecho de que yo fuera homosexual de la noche a la mañana. No fue fácil, fue un momento bastante difícil en mi vida. Supongo que no va a haber sido nada fácil, estoy seguro que no fue nada fácil tampoco para mis papás. Pero con el paso del tiempo, pues yo aprendí a que ellos me aceptaran con mi accionar más que todo. Porque el principal miedo que creo que tienen los papás cuando se dan cuenta de que un hijo es homosexual es el tema de la violencia que existe, pues el tema de la exposición. Y más si una persona es muy afeminada o algo, ella se expone como más al tema de que el chiflido, del que dirán, o ya definitivamente un abuso o agresiones directamente por ser diferente o por ser muy afeminado. Pero a Dios gracias yo nunca tuve eso, entonces en esa parte mis papás estaban como tranquilos por ahí. La otra parte que siento que en un momento yo creo que sí le pasó por la cabeza a mis papás era que verme vestido de mujer. Entonces que definitivamente no es algo que me llamaba la atención y yo siempre me ha gustado pues vestirme como hombre. Entonces supongo que esas cosas hacían como difícil el proceso. Entonces con mi accionar al final yo siento que ellos aprendieron a aceptarme tal cual. No he sido de muchas parejas sentimentales tampoco, creo que he sido bastante estable en ese sentido. Entonces creo que ellos han visto como que puedo tener una calidad de vida digna con el hecho de ser una persona homosexual, que no estoy condenado a la promiscuidad o qué sé yo, a muchos temas que se asocian al hecho de ser gay. Entonces, a raíz de todo eso, pues yo nunca dejé de la mano la parte de la religión también, siempre me he sentido muy identificado con mi religión. Entonces el tema de demostrarles a ellos que podía llevar una vida completamente normal, por llamarlo de alguna forma, los hizo a ellos como aceptar el hecho. Pero es una cuestión de mucho tiempo, la verdad. Entonces, si su pregunta es si yo sentí el apoyo de mis papás, yo siento que sí. Directa o indirectamente, ellos siempre estuvieron a mi lado y siempre estuvieron buscando la forma de cómo hacerme sentir bien. Entonces, yo creo que sí. Porque eso es primordial. Que es primordial, porque han habido casos en los cuales los papás se dan cuenta y el papá empieza con actos de violencia y agrede al hijo con el afán o a la hija con el afán de cambiarlo. O definitivamente lo destierran y dicen, ok, recoge tus cosas, andate y va para la calle.
Entonces yo no tuve esas escenas, gracias a Dios, entonces no lo viví. Entonces yo considero que sí, en efecto, mis papás estuvieron conmigo siempre. Bueno, como le decía, qué bonito escuchar que su familia lo apoyó y en su caso por ser el hombre, el papá es el papel más importante, que es el que rechaza, el machista, como decimos, y más en nuestra sociedad. Honduras es un país muy machista, Sí. que es el que, pero creo que es por el miedo, el temor a la sociedad, entonces de decir, ¿qué van a decir? Que fui un mal ejemplo, Sí. Eso es, creo que es más el miedo ese el ejemplo que fui dirán? yo, al que dirán, más que todo lo demás. Entonces, obviamente, porque sea juzgado él como padre, y de ahí, ¿qué va a pasar con mi hijo? Con todo lo que usted mencionó. Entonces, las dos cosas creo que les pesan. Y obviamente que como padres, pues nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Entonces, Sí. las dos cosas se combinan. Pero qué bonito que lo apoyaron. Y pues obviamente vemos los resultados que usted ha cumplido con ellos en la forma de honrarlos, que lo han visto que se ha comportado con ellos y que ellos ven que ha rendido frutos la forma en que ellos lo educaron. Entonces, que su orientación no tiene nada que ver como ellos lo criaron. Sí. Que es muy diferente. Sí. Entonces, eso los ha ayudado a ellos, que de alguna manera ellos hicieron un buen trabajo. Entonces, eso es lo importante. Ahora bien, ya llegó su etapa de colegio, se graduó, empezó la universidad. ¿Cómo fue empezar la universidad ya un poco liberado con su familia y esta nueva etapa? Pues fíjese que la etapa de la universidad para mí fue, en efecto, esa es la palabra perfecta, liberador. Porque ya obviamente ya estábamos como en otro tiempo, realmente no era como el Víctor del colegio, sino ya ahora el Víctor universitario, el Víctor que ya trabajaba, porque mis papás no tuvieron la oportunidad de pagarme mis estudios, entonces yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces ya era como bastante independiente en varias cosas. Entonces eso me permitía a mí como desarrollarme en el hecho de ser quien soy sin el afán de que alguien iba a juzgarme o a detenerme por mera autoridad. Entonces, aparte de que siento yo que ya en la universidad, al ser como personas como de otras edades, también ya es como más llevadero. En efecto, no lo recuerdo mal. Al contrario, creo que fue una etapa muy bonita porque coincidí con ciertas amistades que todavía son amigas mías y amigos, que eran pares, eran homosexuales igual que yo. Entonces realmente ahí fue como, hay otra persona que está viviendo lo mismo que yo, hay otras personas que están sintiendo lo mismo que yo. Entonces fue bueno, fue liberador, la verdad que fue liberador porque definitivamente es otro ambiente. En temas de discriminación, pues siempre no puede pretender que a todo el mundo le va a caer bien. Siempre habían como comentarios y cosas así, pero nada que no se podía sobrellevar y nada nuevo como en mi vida. Pues yo siempre he estado como sintiendo o escuchando esos malos comentarios, entonces al final nos volvemos así como que, ok, ya lo dijiste, no me hace nada porque es un comentario más de todos los que he recibido. Entonces no debería ser así, pero al final nos volvemos como conformistas en ese sentido, inmunes a eso en ese sentido. Entonces realmente fue un bonito tiempo. Recordemos como otra cosa que pudo haber asustado a su papá es que en la época de su papá, o sea, de los primeros años, cuando salió el VIH, el primer nombre del VIH era GRIDS. Era la enfermedad de los gays. Ajá, sí. Entonces, la gente, lo primero que asoció el VIH era que solo los gays tenían la enfermedad. Entonces, que fue para la época que tal vez su papá fue marcado con ese nombre. Entonces, la gente, lo primero, entonces, me imagino que le dio porque todos tenemos gente conocida que o es homosexual o tuvo VIH. Entonces uno dice,
tuvo VIH, es que es gay. O al revés, o es gay o homosexual, tiene VIH. Entonces uno asocia las dos cosas. Sí, es cierto. Entonces, Y pero en la actualidad sigue lamentablemente, siendo así. sí, sigue siendo así, pero al principio era más arraigado. Entonces, lamentablemente, porque la enfermedad no surgió en una persona gay. De hecho, si la gente lee y ve los estudios, empezó en un animal. Entonces, la enfermedad empezó en un animal que de ahí se propagó a la humanidad. Pero se comenzó como la primera persona que se detectó ya formalmente y en estudios, pues fue una persona homosexual, pero de ahí se le puso las siglas de que era una persona homosexual, entonces fue GRITS en inglés, GRITS, entonces lo pueden buscar. De hecho, hasta hay un capítulo en Grey's Anatomy que lo pueden buscar para la gente que no le gustan las cosas muy literales. muy de verdad médica, entonces un capítulo que puedan ser entretenido, entonces eso asusta más a la gente, entonces, pero no tiene que ver una cosa con la otra obligadamente. Y algo muy bonito que mencionaba, todas las personas somos muy diferentes. Una persona heterosexual puede ser promiscua, una persona homosexual puede ser monógama, o sea, son personas comunes y corrientes, todos tenemos, o sea, tienen derecho a hacer su vida, o sea, común y corriente, pero son juzgadas. Hemos tenido diferentes entrevistas y siempre hemos dicho eso, la sociedad juzga por ciertos patrones que tenemos. Entonces, hace unos episodios tuvimos con nuestra amiga Betina, que decía que si una persona es raza negra, el hombre puede tener su pareja interracial de cualquier raza y es que bien el hombre, pero si la mujer es de raza negra, la ven mal, que ella no puede tener una pareja interracial de otro color, la ven, o sea, la juzgan. Y es cierto. Entonces dice, ¿por qué? Sí. Entonces, ¿dónde está entonces, el hombre sí y la mujer no? Entonces es lo mismo. Entonces, el amor no tiene color. Entonces, eso fue uno de nuestros temas y tiene razón. Entonces, la sociedad nos juzga y va a seguir juzgándonos a lo largo de los años en diferentes temas y vamos a seguir. Entonces, la forma en la que ha vivido, por suerte, ha tenido usted sus temas, pero no han sido tan escandalosos o tan, gracias a Dios, que no han sido tan lamentables como muchos otros. Sí. Pero, y la universidad, sobre todo, le ayudó a usted a fortalecer más el resto de lo que ahora es Víctor. Sí. Y me comentaba que ahorita pues había dejado un poco su negocio de decoración y ahorita lo va a volver a levantar. Sí, sí. ¿Y cómo se siente Víctor como esa persona de la universidad hoy en día? ¿Qué diferencia ve como persona? ¿Cómo ha crecido? Sí, la verdad que hay bastante diferencia. Porque hay muchos espacios o muchos lugares donde yo nunca pensé estar. Y en la actualidad yo, en efecto, volteo a ver atrás y veo de dónde vengo y a dónde estoy. Por ejemplo, la vida me dio la oportunidad de estar en un cargo de un puesto público. Y quién diría que el niño que se sentaba en una bicicletita para ir a vender naranjas y mangos con sus papás iba a estar sentado en un curul en el Congreso Nacional. Entonces es bonito darse cuenta de eso. No es fácil tampoco darse cuenta y voltear a ver atrás todo lo que ha tenido que pasar para alcanzar los logros, pero creo que al final es eso. Así como es de difícil el camino, así es de grande la recompensa. Entonces eso nos hace como valorar aún más el tema de las cosas que tenemos o no. El caso de mi negocio, por ejemplo, es algo que por temas de ocupación había dejado como de lado, pero le comentaba antes de que empezáramos a grabar que es algo que a mí siempre me ha gustado, es algo que siempre me ha apasionado.
Entonces el hecho de regresar a eso que me gusta a mí ahora con otra visión, con otra experiencia de vida vivida, eh, siento yo que es como un nuevo comienzo, pues el hecho de regresar a hacer lo que me gusta, siento que va a ser muy bueno y me va a ayudar también como a decirme, de ahí es donde venís, aquí es donde siempre estuviste, siempre fue esto, lo que te gustaba. Entonces es como satisfactorio poder tener la oportunidad de regresar de eso. Una pregunta que la estamos haciendo ya parte de nuestro programa es, ¿qué le diría el Víctor de hoy al Víctor de hace 10 años? Un consejo. Ok. Bueno, le diría que no se desanime. Que aunque él vea que las cosas no avanzan o que se siente estancado porque no ve crecer sus proyectos, no es una garantía de fracaso. Al contrario, que le eche más ganas porque más adelante vas a tener la oportunidad de poder regresar con más fuerza y con más voluntad de seguir creciendo. Eso le diría. Hoy ven a Víctor en otra posición más calmado, pero es porque se le pega lo mío, que es más tranquilo, pero lo van a poder ver en su podcast, que es más activo, más hiperactivo. Entonces, pero ¿cómo se llama su podcast para que lo puedan ver y buscar? Muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Sí, mi podcast lo pueden encontrar como Tengo Don de HN. Es un podcast que está enfocado, tengo un lema que es hablar de lo que nadie quiere hablar. Y en efecto, pues tocamos temas de los cuales nadie quiere hablar. Para ponerle un ejemplo, puedo hablar acerca de una persona que ha luchado por su negocio y que ahora lo tiene grande, pero ¿qué ha tenido que pasar? Nadie habla de lo que ha pasado en el proceso. La gente dice, creció, está ahí, pero nadie habla de todo el proceso. El final. Entonces son cosas como para crear empatía, crear esa conciencia de que todos tenemos una lucha y esa lucha es la que a mí me gusta sacar de las personas para poder conversar, para darle un valor agregado. Pues usted en ese momento pues acaba de sacar varias cosas de mí que yo en su momento no pensé responderme a mí mismo, pero creas cierta empatía en la persona para que vean que los homosexuales no somos fiesta, los homosexuales no somos sexo, no somos VIH, sino que habemos homosexuales en todos los ambientes, profesionales, políticos, médicos, en todos los ambientes, siendo profesionales de éxito. Entonces realmente el tema de la orientación sexual es algo literalmente privado de las personas y la parte en cómo nos desarrollamos en la sociedad es completamente aparte también. Es algo personal, no tiene que influir en ninguno de los espacios, la verdad. Sí. Entonces le agradecemos su tiempo, su espacio. Vamos a estar viendo el podcast, siguiéndolo. Esperamos encontrarlo nuevamente por ahí en su negocio, en el podcast, y pues un gusto haberlo tenido por acá, y esta es su casa, así que cuando quiera. Muchísimas gracias por todo este tiempo, así que los esperamos. No olviden darle like y suscribirse a los dos podcasts, así que gracias. Muchísimas gracias.